Hola, ¿qué tal? Sean ustedes bienvenidos al canal Matisi. En este video vamos a aprender acerca de la inversa de una matriz. Vamos a ver conceptos como el teorema de los menores complementarios y cofactores, y también sobre la adjunta de una matriz, ya que la inversa de una matriz se calcula como la adjunta de dicha matriz sobre su determinante. Bien, entonces vamos a empezar viendo algunas definiciones y propiedades acerca de la matriz inversa. En primer lugar, vamos a decir que la matriz inversa es aplicable a matrices cuadradas, es decir, que si nosotros definimos una matriz cuadrada, por ejemplo, la matriz A de orden n, vamos a decir que esta matriz tiene inversa siempre y cuando el rango de dicha matriz tiene que ser igual a su orden y además su determinante tiene que ser diferente de 0. Estos conceptos los habíamos visto, por ejemplo, en el tema de rango. Era asociado a matrices no singulares, o también se puede decir a matrices invertibles. Entonces, si una matriz cumple con estas condiciones, vamos a decir que dicha matriz tiene inversa. Lo siguiente que vamos a decir es que si, por ejemplo, B es inversa de A, siendo B pues una matriz cuadrada también del mismo orden de A, entonces vamos a decir que A multiplicado con B es igual a B multiplicado con A, y esto resulta a la matriz identidad del orden en que se manejan estas matrices, ¿no? Si por ejemplo el orden de esta matriz es n, entonces la matriz identidad también es de orden n. Recordemos que dos matrices cuando se multiplican no son necesariamente conmutativas. Sin embargo, cuando son inversas, entonces son conmutativas y su producto es una matriz identidad. Entonces también podemos decir que A es igual a B a la menos 1, o como se suele denotar matrices inversas, ¿no? O también B igual a la menos 1, ¿no? Ya que son inversas. Bien, entonces vamos a ver algunas propiedades de la matriz inversa. Por ejemplo, si a una inversa le tomamos su inversa, va a resultar la misma matriz. Otra, por ejemplo, al producto de dos matrices, obviamente cuadradas, le tomamos su inversa, entonces van a conmutar las matrices y van a ser cambiadas por sus inversas respectivamente. Otra propiedad es que si a la transpuesta de una matriz le tomamos inversa, esto se puede expresar como la transpuesta de la inversa. Si a una matriz le multiplicamos por un escalar y le tomamos inversa a esto, lo que va a resultar es que el escalar invertido va a multiplicar a la inversa de la matriz. Y por último, si nosotros le tomamos la inversa a cualquier matriz identidad, esto resulta la misma matriz identidad. Bueno, estas son algunas de las propiedades que nos pueden ayudar en la resolución de problemas con respecto al tema de inversa de matriz. Ahora vamos a ver un tema muy interesante, que es el tema de menores complementarios y cofactores, también llamada el teorema de expansión de Laplace. ¿Qué es lo que nos dice este teorema? Es que si nosotros tenemos, por ejemplo, una matriz de orden n, nosotros sabemos que una matriz tiene elementos ordenados por filas y columnas. Entonces, lo que nos va a permitir este teorema mediante una expresión matemática es calcular cofactores que van a ser elementos. Por ejemplo, le voy a poner alfa, puede ser cualquier letra, que indica la fila y la columna que se desea trabajar, y este elemento va a ser igual a menos 1 elevado a la fila sumado con su columna multiplicado por el determinante de una submatriz de A, en donde está compuesta por elementos de la matriz A cuando eliminamos la fila I y la columna J. A este determinante se le conoce como un menor complementario, y al elemento que se encuentra por acá, como decíamos, se le llama cofactor. Entonces, el número de cofactores de una matriz va a ser la misma cantidad de número de elementos de dicha matriz. Si por ejemplo esta matriz A es de orden 3, eso quiere decir que tiene 9 elementos, por lo tanto va a tener 9 cofactores. Entonces, con esos elementos llamados cofactores, nosotros vamos a crear otra matriz que se va a llamar matriz de cofactores de A, y estas pues van a estar constituidos por los elementos que se
logran hallar con la expresión que hemos planteado. Este tema es importante porque se va a vincular directamente con el tema de la adjunta de una matriz, porque la adjunta de una matriz, vamos a seguir trabajando con la matriz A, se calcula o se define como la transpuesta de la matriz de cofactores. Y como hemos visto en la imagen inicial, la inversa de una matriz se va a calcular como su adjunta entre su determinante. Bien, entonces vamos a hacer un pequeño ejemplo por acá y vamos a tratar de hallar la inversa con este ejemplo, pero vamos a ir hallando primero o aplicando los conceptos que estamos definiendo previamente. Bueno, la matriz que vamos a trabajar es la matriz, por ejemplo, A de orden 3, que tiene por elementos a 2, 3, 4, 0, menos 3 y 0, 0, 0, 5. Bien, es una matriz cuadrada de orden 3. Y lo que vamos a hacer es hallar la matriz de cofactores de esta matriz. Bien, entonces vamos a hallar, por ejemplo, el cofactor 1, 1. Quiere decir que se va a encontrar un valor cuando nosotros eliminemos, bien, entonces quiere decir que vamos a hallar la matriz de cofactores de A. Esta resulta entonces una matriz de orden 3 que va a tener pues 9 elementos. Y cada uno de esos elementos la vamos a ir hallando con la expresión que hemos planteado acá. Por ejemplo, si nosotros queremos hallar este elemento de acá, ese corresponde al cofactor ubicado en la fila 1, columna 1. Entonces la expresión matemática dice que se calcula como menos 1 elevado a 1 más 1, que es la fila y columna, por el determinante que se define con los elementos cuando nosotros eliminamos la fila y la columna que estamos trabajando, ¿no? Y los elementos que quedan expuestos de esa fila y columna son las que, por ejemplo, serían estas de acá. Entonces, ese determinante tiene por elementos a menos 3, 0, 0 y 5, ¿no? Es un determinante de una matriz de orden 2 y ese es muy facilito de encontrar. Esto sería entonces menos 1, que sería al cuadrado, multiplicado por el determinante de orden 2, que sería el producto de la diagonal principal, que por ejemplo es menos 15, restado del producto de la diagonal secundaria, ¿no? Que sería 0. Operando, esto nos resulta menos 15. Eso quiere decir entonces que si nosotros vamos completando nuestra matriz de cofactores, vamos a ir teniendo lo siguiente, ¿no? Que el elemento de la fila 1, columna 1 es menos 15. Entonces ese es el procedimiento que vamos a hacer para cada uno de los elementos que tiene esta matriz. Cuando yo voy a colocar directamente los valores, les invito a practicar con cada uno de ellos para que puedan comparar sus resultados y ver si es que van bien o mal. Bueno, ya lo he calculado y este sería entonces los elementos que conforman esta matriz. Esta sería entonces nuestra matriz de cofactores, ¿no? Bueno, entonces esta matriz va a ser muy útil para el cálculo de la adjunta. Como estamos diciendo, la adjunta viene a ser la transpuesta de esta matriz. Voy a copiar entonces esta matriz para calcular su adjunta. Bien. Entonces la adjunta de la matriz A va a ser la transpuesta de esta matriz. Y como sabemos, la transpuesta de una matriz es otra matriz en donde las filas intercambian con las columnas. Por lo tanto, la adjunta de A de la matriz que estamos trabajando va a ser lo siguiente. Por acá en la fila en la columna 1 vamos a tener la fila 1, que es menos 15, 0 y 0. En la columna 2 vamos a tener la fila 2, que sería 15, 10 y 0. Y por último, en la columna 3 vamos a tener la fila 3, que sería 12, 0 y menos 6. Entonces, esta sería nuestra adjunta para el ejemplo que estamos desarrollando. Entonces, ahora sí, vamos a hallar nuestra inversa de la matriz A. La inversa de la matriz A se va a calcular como la adjunta de dicha matriz sobre su determinante. Entonces tenemos lo que es la adjunta, faltaría calcular lo que es el determinante. Y para calcular el determinante de una matriz de orden 3, que es esta de acá, la podemos hacer por muchas maneras también. En este caso vamos a aplicar el método de Sarrus, que nos dice que vamos a crear filas por debajo de la matriz, dos filas para ser específicos, y esas filas van a estar conformadas por la fila 1 y la fila 2 de la matriz, ¿no? Vamos a poner por acá 2, 3, 4 y 0, menos 3, 0. Entonces lo que nos dice Sarrus es que
nosotros vamos a multiplicar de esta manera los elementos. Bueno, lo que nos dice Sarrus es que nosotros vamos a multiplicar los elementos, por ejemplo, de esta manera, sumarlas con los elementos, con el producto de estos elementos y sumarlo con el producto de estos elementos. Entonces, esto sería, por ejemplo, 2 por menos 3 por 5, que sería menos 30, más 0, más 0. Y vamos a restarle con el producto, con la suma de los productos de estos elementos, ¿no? Por ejemplo, eso de ahí, estos de acá y estos de acá. Entonces sería, por ejemplo, 0 por menos 3 por 4, que sería 0, sumado con 0 por 0 por 2 es 0, y 0 por 3 por 5, que es bien. Entonces eso resulta menos 30, y esta sería la determinante de. Finalmente vamos a decir que la inversa de esta matriz va a ser pues la adjunta, que es 15 menos 15, 15, 12, 0, 10, 0, 0, 0, dividida sobre el determinante de A, sería menos 30. Entonces eso quiere decir que cada elemento va a ser dividida por menos 30. Y la inversa entonces resulta ser la siguiente matriz. Por acá tenemos un medio, por acá vamos a tener menos un medio, por acá vamos a tener 12 entre menos 30, menos 2 quintos, por acá vamos a tener 0, por acá vamos a tener menos un tercio, y por acá 0, 0, 0, y por acá un quinto. Entonces esto sería la inversa de esta matriz de que estamos trabajando, la matriz A, y como hemos visto, los procedimientos para su cálculo sería de esta manera, usando el teorema de menores complementarios y cofactores y la adjunta de una matriz. Bueno, entonces con esto estoy llegando al final de este video. Espero que hayas aprendido algo con este video. Si es así, te invito a dejar una reacción para el canal, y también te invito a dejar tus comentarios si tienes alguna duda o sugerencia para el canal. Y bueno, conmigo será entonces hasta la próxima.